Y ahora vamos a hacer un salto y vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, como es la educación. Durante todas estas últimas semanas pues, ha habido un debate sobre la ley CELA, sobre la futura ley de enseñanza y bueno, queremos seguir profundizando en ella y para ello contamos con dos nuevos invitados, como es Silvia Santos, del sindicato FESIE, que es la Federación de Sindicato Independiente de la Enseñanza, sindicato mayoritario en educación concertada y privada, ¿no? Así es. Bueno, pues bienvenida aquí a la Alameda, es la primera vez. Muchas Siempre nos gusta gracias. decir, cuando es la primera vez nos gusta decir que bueno, que es la primera y que esperemos que se vuelva, haya una segunda ocasión. Siempre que queráis. Y el que ha estado ya alguna vez aquí ha sido nuestro siguiente invitado, Juan Ignacio Santos, director del IES Mediterráneo. Buenas noches. Que ya en alguna ocasión ha estado por aquí en la Alameda hablando de educación. Y nos acompañan también Paco Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, periodista de Sur, especializado en educación, y Javier Recio. Hemos despedido a Ana Pérez Brián, que luego volveremos a estar con ella para hablar de ese repaso, ese paseo por la historia que nos va a hablar en esta ocasión sobre el palo. Pero bueno, mi primera aproximación al asunto que nos trae esta noche aquí, un poco una pequeña valoración de cómo ha ido esa vuelta al cole que parecía catastrófica, que todo el mundo, digamos, vaticinaba el caos poco más o menos, y bueno, que no ha sido tal. Un poco cómo está desarrollándose, cómo se ha desarrollado esto el primer trimestre. Bueno, nosotros somos los primeros sorprendidos, los que estamos trabajando en los centros educativos, porque todo el panorama que era bastante tormentoso, pero finalmente pues se ha desarrollado con una relativa normalidad. La verdad que hay que reconocer una gran implicación del profesorado, del personal y por supuesto de las familias que han colaborado en todo momento pues, para que las medidas anti-COVID se lleven a la práctica y el resultado es bastante positivo. Sí, porque yo creo que quizá, una opinión muy personal, los niños, que son los que mejor se adaptan a circunstancias nuevas, yo creo que también ellos lo han visto con mucha naturalidad, ¿no? Es decir, que ellos, si hay que ponerse la mascarilla, se la ponen. Hombre, hay de todo, hay excepciones, pero si hay que ponerse mascarilla, se la ponen, si hay que guardar distancia, eso ya menos, pero bueno, la guardan. No, pero ha sido interesante, ¿no?, ver esa adaptación de padres, alumnos, profesores, ¿no? Sí, además es un comportamiento bastante cívico. Es verdad que vienen bastante aleccionados desde los hogares, de las casas, ¿no? Y se le nota que son respetuosos con las normas y, por supuesto, que están colaborando, salvo excepciones que en todos los casos hay, ¿no? Excepciones hay en todo lado. Y Silvia, ¿cuál es su opinión, su valoración de este primer trimestre? Bueno, pues a base de mucho esfuerzo, agradecemos mucho al personal docente y al no docente que han provocado, digamos, que este inicio de curso se haya desarrollado con la mayor normalidad dentro de las circunstancias, hasta tal punto que lo anormal ha sido los 3 meses que se ha desarrollado de modo telemático. Y esto es muy importante para nosotros los docentes porque hemos venido defendiendo que la enseñanza tenía que ser presencial, estábamos deseosos de retornar al aula y bueno, que haya habido poca incidencia del virus, creemos que corrobora que se debe trabajar de forma presencial con las medidas de seguridad. Yo creo que ha introducido un asunto muy interesante. ¿Qué va a quedar? O por lo menos no lo sabemos en el futuro, pero digamos, en los próximos meses, en los próximos cursos, ¿qué es lo que va a quedar de esta pandemia desde el punto de vista educativo? Es decir, ¿qué forma de trabajar, qué procesos, qué procedimientos van a quedar? Que digamos, bueno, pues esto se hace a partir del COVID-19. Sí, fundamentalmente todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Era un camino que no estaba explorado, en concreto el de las nuevas tecnologías, y tanto en el aula como en los hogares estamos trabajando pues todo lo que son unos tipos de plataformas educativas que estamos tanto el profesorado como el alumnado pues volcados en ellos y la verdad que eso yo creo que va a quedar como un pozo para siempre, es decir que el trabajo a través de esas plataformas educativas, más allá de la presencialidad que antes comentaba la compañera, pues eso va a quedar para siempre. ¿Y os preocupa la posible brecha educativa que a partir de la tecnología, del acceso a la tecnología, bien sea no ya del propio digamos, ordenador o de la tableta, sino incluso de la propia formación familiar, ¿no? Que no todos los padres pueden ayudar a sus hijos a familiarizarse con la tecnología? ¿Os preocupa esa posible brecha? Bueno, nosotros precisamente estamos haciendo un estudio de campo en nuestro centro y los resultados que hemos observado es que realmente la brecha digital como tal
a efectos de no tener los dispositivos electrónicos es mínima. Es mínima. Estamos hablando de un 4, un 3%, como mucho, de familias que no disponen al menos de un teléfono móvil con conexión a Internet que le permitiría seguir lo que es la docencia telemática, que ha sido la experiencia que hemos vivido a partir del mes de marzo. Entonces, la brecha en el aspecto tecnológico es mínima. Sí que es verdad que puede haber una brecha soterrada que es del uso de esa nueva tecnología, es decir, de la experimentación y el trabajo pues a través de lo que son esas plataformas educativas que antes me refería, que es también un terreno para todos nosotros bastante novedoso. Una cosa es tener el dispositivo, tener los recursos tecnológicos, y otra cosa es la docencia con ese medio tecnológico, que es totalmente novedoso. ¿Y en tu opinión, Silvia? En este sentido, creo que es importantísimo la formación del profesorado. Si algo deja la pandemia es unas necesidades formativas para la versatilidad que se necesita ahora en el aula. Antes de entrar comentábamos, el compañero y yo, el tema del reto que supone alternar, estar dando clase a los niños presencialmente y a la vez conectados con el que está confinado en casa. Bueno, eso es el infierno, ¿no? Según tengo entendido, eso de tener la mitad de la clase presencial y la mitad... Es un reto, es un y pasar gran lista reto, y todas sí. esas cosas y de pronto decirle al alumno... Sí. Y el retardo, ¿no? Y el retardo y todo eso, por lo visto... Nos ha llevado a, ya te digo, a demostrar unas habilidades que desconocíamos que teníamos, en primer lugar, porque ha habido que sacar lo mejor de los docentes para afrontar esto. Y de todas formas, déjame introducir el matiz de que la Administración tiene que hacer un esfuerzo en dos sentidos, tanto por ayudar a las familias en las que la brecha hemos descubierto que puede dejar atrás a algunos niños en el sistema educativo, como en formación y en inversión en equipos, en wifi adecuados y en que tengamos en el aula los medios necesarios para afrontar esto. Bien, pues después de esta pequeña introducción, Paco, Javier, ya empezamos a debatir, porque me gustaría que hablásemos un poco sobre la ley CELA. Empiezo por Silvia, por aquello del sindicato de la concertada, ¿no? Que parece que uno de los focos, no todos, pero uno de los focos está puesto en la educación concertada. La valoración sobre la ley CELA, hay quien piensa que es un ataque o que puede, digamos, apunta directamente al futuro de la concertada. Desde el partido del Gobierno se dice que no es así, sino que lo que se trata un poco de regularizar y de normalizar la relación entre educación concertada y la pública. ¿Cuál es la opinión como representante del CSIE aquí en Andalucía? Bueno, nosotros tenemos mucha inquietud con la redacción de la LOMLOE, por muchos motivos, ¿no? Podríamos empezar por el hecho de que estamos centrados en afrontar el COVID de la mejor manera posible y no creemos que haya que ponerse ahora a aprobar una ley educativa que no ha tenido diálogo ni consenso. En este sentido, igual que anteriores leyes, este país no aprende que hay que consultar a la comunidad educativa y que hay que llegar a un pacto, porque de otra manera lo que conseguimos es que la ley vaya a tener la duración que tiene el Gobierno que está ahora mismo en el poder. Esto causa mucho cansancio a los docentes, el tener que desarrollar una ley que pensamos que no está dirigida a mejorar el fracaso escolar y el abandono, sino a cuestiones políticas. Y ahí entra lo que me preguntas, ¿qué miedo tiene la concertada y fundamentalmente los trabajadores de la concertada? Pues que subyace y se redacta con claridad en toda la ley que se tenderá a ofertar plazas públicas de titularidad pública. Y esto se hace empezando por el tramo educativo 0 a 3, que como sabéis actualmente en Andalucía está en manos de la iniciativa privada. Los centros de educación infantil en Málaga y en toda Andalucía son mayoritariamente privados, adheridos a un programa de la Junta. Lo que se ha llevado toda la vida, las guarderías. Las guarderías son ahora los centros de educación infantil y están más de un 80% en manos de iniciativa privada, es decir, la red está montada sobre esto. Pues empieza desde ahí diciendo que tienen que tender a ser de titularidad pública y extiende toda una serie de medidas para frenar la libertad de elección de las familias. Y te pongo un ejemplo. Se vuelve al criterio de escolarización por proximidad. Desde FESIE pensamos que un padre, que una familia puede querer un centro que tenga un proyecto educativo independientemente de que sea de titularidad pública, privada o concertada, que no esté en la esquina de su casa. ¿Por qué no va a poder elegir
De ahí que la plataforma que se ha constituido a nivel nacional, Más Plurales, que habréis presenciado caravana de coches aquí en Málaga y muchas acciones reivindicativas, los principales promotores son las asociaciones de padres, que están viendo que este desarrollo de la ley les va a impedir o a coartar su libertad constitucional de qué tipo de centro quieren. Juan Ignacio, vosotros veis, como eres director de un centro público, me imagino que la aplicación de la ley la veis desde otra perspectiva, ¿no? Sí, no comparto exactamente lo que está comentando Silvia, porque esta ley es una ley un tanto que está en un esbozo, es embrionario, es una ley que realmente es una reforma, una contrarreforma de la ley anterior, y está abierto pues, a lo que es el desarrollo posterior mediante reales decretos. Entonces, muchas veces se está haciendo una interpretación de hacia dónde va, que evidentemente se puede hacer y es legítimo y lícito, pero habría que ver un poco cuál es el planteamiento final que va a tener una vez que se desarrolle en reales decretos. Respecto a la enseñanza concertada, no me corresponde a mí realmente decirlo. Yo, en cambio, de la pública, yo precisamente lo que echamos en falta precisamente es una mayor apuesta por la enseñanza pública. La enseñanza pública no se trata de establecer una competición absurda con la enseñanza concertada, pero no nos cabe ninguna duda de que la enseñanza pública es aquella que garantiza la igualdad, aunque sea la igualdad en el territorio, es decir, es aquella que llega a todas partes. Las patronales de los centros privados legítimamente pues tienen su ideario, tienen lógicamente pues su negocio, que es lícito, legítimo, pero evidentemente no llega a todas partes. Entonces la enseñanza pública creo que debe, en esta ley o en cualquier ley, lo que tiene que resultar es un fortalecimiento de la misma, porque hay muchos territorios, pensemos lo que es la Andalucía rural, la Málaga rural, donde la presencia de la privada no existe. Y echamos en falta que en esta ley haya un fortalecimiento de la pública. ¿Pero qué es eso del fortalecimiento? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere con lo de fortalecer? ¿A más medios, más centros? O sea, porque digamos ahora mismo hay una caída demográfica, una caída de la población, y creo que el debate, sobre todo en los núcleos urbanos, no tanto en el mundo rural, el núcleo urbano está en la tensión que hay entre la pérdida de plazas escolares, hacia dónde, o sea, cuando se escolarizan a los niños, ¿a dónde van? ¿A un colegio público, a uno concertado, al que el padre elija, al que elija, en este caso, la Consejería de Educación? Creo que las tensiones están por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros echamos en falta pues eso, que se respalda al profesorado en su labor, que hay alguna alusión, por ejemplo, el sindicato mayoritario en la pública, CESIF, tiene una campaña de hace meses de frenar la burocratización. Y lo que estamos viendo es que precisamente esta ley va en dirección contraria a lo que estamos demandando los que trabajamos en la enseñanza pública, ¿no? Que haya menos burocratización, que se simplifiquen los procedimientos, los trámites, que nos dejen enseñar, que vayamos más al aula a trabajar y que estemos menos en lo que es en la cumplimentación de documentos, etcétera. Ahí echamos esa falta. Y por supuesto que se valore que cuando un centro tiene menos alumnado no es un centro ineficiente y que hay que cerrar aulas. Es decir, hay que ver el peso que tiene la pública, porque la pública no solamente podemos hacer la cuantificación, cuesta tanto la pública frente a la privada. Yo creo que eso es una comparación o es un principio un tanto falaz. Realmente no se puede medir o no se puede valorar el precio de la enseñanza, porque habría que ver en qué términos se compara. Entonces, la enseñanza pública debe tener siempre ese apoyo de las instituciones, pero un apoyo decidido. A ver. Bueno, yo creo que efectivamente que la ley va contra la libertad educativa, ¿no? Porque, como decía ella, pues lo lógico es que cada padre decida dónde quiera llevar a su hijo. Él mismo ha dicho, si no es que muchos centros tienen idearios, es que mucha gente quiere llevar a esos colegios precisamente por el ideario. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que ha dado en la clave, ¿eh? Es un problema, el problema de la pública es que está muy burocratizada. Entonces, lo que tiene que hacer es solucionar su problema, pero para solucionar yo el problema no tengo por qué atacar al de enfrente. Yo creo que siempre ha habido como una especie de acomplejamiento de la enseñanza pública con la enseñanza concertada, ¿no? Por el tema de las reputaciones, que yo no sé si está justificado o no, ¿no? Si hubiera transparencia, si hubiera transparencia en las notas, en los datos de fracaso escolar, a lo mejor nos quitamos muchas vendas. Pero hoy día
Es verdad que la reputación de los concertados, por eso hay más pugnas de las familias para meter a su hijo en los colegios, eso no ha cambiado a lo largo de los últimos 40 años. Entonces, el problema es la calidad, los problemas que ha comentado de que dedican demasiado tiempo a tareas que no son propiamente educativas, pero lo que tiene que hacer es solucionar ese problema, pero no a costa de la concertada, de quitarme la competencia. Sí, pero esos problemas también los arrastran los centros concertados. Correcto. Porque están en el sistema público y tienen los mismos derechos y obligaciones que los centros públicos. Yo sí diría de esta ley que es ya la 8ª ley de la democracia y que, como otras muchas, pues surge sin consenso. No lo decía Silvia, no ha habido consenso con los sindicatos, no ha habido consenso con la familia, ni con los partidos políticos. Por eso nace ya con una fecha de caducidad, y ese es el gran problema de la educación, que en este país no se ha sabido llegar a un consenso educativo. Estuvo muy cerca con el ministro Gabilondo, y a última hora, a la hora de firmar... De hecho, Paco, el único pacto educativo que ha habido en este país desde la transición fue precisamente en la Constitución. Así es. Fue la única vez que se consiguió un acuerdo y en el que se fijaban, digamos, las bases de esa educación pública concertada, es decir, de esa convivencia de los dos sistemas. Sí, sí. Y la ley, claro, llega también, como decía Silvia, en un momento muy inoportuno. El primer proyecto se presentó en mayo, en la primera ola. Este segundo proyecto, el que ha salido adelante, se ha presentado ahora en la segunda ola, ¿no? Y si en el primero, bueno, la ley era un poquito más aceptable porque venía apoyada, era la que había elaborado el PSOE, al ser rechazada entonces, pues se buscó a otros aliados que han sido RC, y ha salido la ley que ha salido, pues con todo lo que ha tenido que ceder a los nacionalistas. Sí, lo del castellano como lengua vehicular y todo eso. Por ejemplo. Pero, Juan Ignacio, desde el punto de vista, y perdona que te sitúe, pero bueno, desde la enseñanza pública, ¿por qué es tan difícil la convivencia de los dos modelos, ¿no? Del modelo concertado y el modelo público, ¿no? Bueno, tú mencionabas la Constitución, Sí. que se hizo por consenso, y efectivamente el artículo 26 de la Constitución marca un equilibrio, ¿no?, entre el derecho a la educación y la libertad de elección. Exactamente. Pero es un equilibrio muy difícil de mantener. Sí, ¿no? los propios padres de la Constitución Están eran muy- conscientes muy- de que muy- no era un artículo redondo, ¿no? No, efectivamente. Entonces hubo renuncias de una y otra parte. Hay que recordar de dónde veníamos. Y veníamos de una historia donde la enseñanza pública estaba totalmente minusvalorada. Todo el siglo XIX y el siglo XX, en Europa, en la construcción de los estados nacionales, se había dotado los estados de una red de centros públicos, ¿no?, que de alguna manera hacía de armazón de lo que era la enseñanza. El caso español fue una solución de compromiso por salvar la transición básicamente, pero si hacemos un estudio en derecho comparado, lo que está ocurriendo en otros países españoles, resulta que el caso español es muy sui generis, es atípico. Y con ello no quiero dar ninguna connotación negativa, pero lo cierto es que es un rara avis en el panorama educativo europeo. Muy pocos países tienen esa situación donde la concertada en algunos territorios tiene un peso tan destacado, ¿no? Habría que buscar el caso quizás de Bélgica o algún otro país, pero países de nuestro entorno como Portugal, Italia, Francia, la idea de la concertada es prácticamente inexistente. Y si cruzamos el Atlántico no pensemos en Estados Unidos, donde la idea de centros subvencionados por centros privados, instituciones privadas subvencionadas por lo que es el Estado no existe. Ahí es privada O privado o público, para bien o para mal, es así. Entonces, claro, la cuestión es que nosotros como sociedad o como país tenemos que meditar y saber hacia dónde queremos ir. Porque ese modelo de convivencia entre la concertada y la pública, bueno, como estamos viendo en los últimos años, comienza a haber, digamos, sus roces y sus fricciones, fundamentalmente porque una cuestión es lo que se aprueba en las Cortes Generales y otra cosa es el desarrollo que lleva luego en el territorio de las Y comunidades más en las autónomas. 17 comunidades Correcto, autónomas. y ahí es donde empiezan las fricciones, es donde los políticos tienen la tentación, evidentemente, de llevar a cabo la aplicación en su totalidad o todo lo contrario, impedir su aplicación. Y en consecuencia de todo están las fricciones. Sí, porque seguramente habrá recurso ante el Tribunal Constitucional, ya se ha anunciado, y luego está también cómo aplica. Hay un gran margen de maniobra para las comunidades autónomas, como en Andalucía, pues si gobierna el PP, va a aplicar determinados artículos de la ley.
Está por ver cómo Te afecta. traslado de la pregunta, ¿no? Esa especie de... ¿Es tan difícil la convivencia? No, yo pienso que no. Difiero. Es un debate estéril y totalmente, vamos, es que lo crean los políticos. Ese debate en la calle yo creo que no va más allá de que la familia elige, como ha dicho antes el compañero, elige el centro que le gusta por el motivo que sea. Unas veces por un proyecto educativo y otras veces por un ideario. Pero tampoco podemos olvidar en la historia de España, la breve semblanza que nos ha hecho el compañero de la pública, que en 1985 ya venían los centros subvencionados y el PSOE, el mismo gobierno que ahora redacta el primer borrador, que coincido contigo, que hay un abismo de radicalización entre el borrador del PSOE, de esta LOE, y lo que luego sale adelante con enmiendas de Podemos y de ERC, en 1985 se establece el sistema de conciertos y se pide ayuda a una serie de centros de iniciativa privada de todo tipo, religiosos, cooperativas, particulares, una amalgama de centros privados, porque no se llegaba con los centros de titularidad pública a la universalización de la educación que se perseguía. Es decir, para atender a todos los niños que necesitábamos escolarizar, se recurre a esos centros. A lo largo de estos casi 40 años, la enseñanza concertada y los centros concertados, y nosotros como trabajadores de los mismos, nos hemos convertido en iguales, tan iguales que la Ley de Educación andaluza, que hasta ahora no ha salido en el debate, define el sistema educativo público andaluz como compuesto por centros públicos y privados concertados, en plano absoluto de igualdad. Entonces, se construye una red, sistema público, en la que no debiera haber diferencia, más allá, que ha salido antes también, de que el sostenimiento de los centros concertados se hace con una partida insuficiente. Los docentes trabajamos por menos dinero y más jornada, pero no queremos ser más rentables porque aspiramos a ser iguales que nuestros compañeros de la pública. Entonces, claro, el debate de ahora que baja la natalidad, se pierde migración y tenemos menos alumnos por escolarizar, tiro a la basura los centros que han colaborado 35 o 40 años en construir la educación en España, nosotros no lo vamos a permitir. Gritaremos, gritaremos y gritaremos. Si eso, le doy la razón en que la ley es muy interpretable como está escrita, pero estamos alertando a la sociedad de lo que creemos que puede ser un peligro para la red concertada y fundamentalmente para nuestros puestos de trabajo. Nosotros no somos funcionarios. Yo no creo que esté en peligro la red concertada. Eso en absoluto. No está en peligro. Goza de muy buena salud. Sí. Muy buena salud. Sí, porque... Muy a pesar del gobierno, goza de muy buena salud. No, bueno, mira, Porque yo gusta creo poco, sí, la verdad porque, que gusta poco. Todos los colegios concertados que se asientan en las capitales, pues, en Málaga o en Marbella, etcétera, pues tienen todas sus aulas llenas. Tú llamas y están pues 25 y más, en bachillerato 35 y más. En fin, que no creo que ese sea el problema. Lo que pasa que, claro, llega una ley nueva, y yo interpreto también un poquito que llega una ley nueva y pasa como cada 4 años hay que renovar los conciertos y meses antes de que el año que viene toca renovarlos, ¿no? Y meses antes pues ya se encienden las alarmas y surge pues todo la preocupación de la concertada, de que si no nos van a dar unidades, si nos van a quitar, etcétera. Y la realidad, pues mira, hace 4 años en el último concierto en Málaga se perdieron 2 unidades y en un colegio de Ronda porque no había niños. Este año en la pública ha perdido 25 unidades de infantil y 32 de primaria. Entonces, la salud de la concertada yo creo ahí, que... Paco, planteo una pregunta. Si esas unidades se han perdido porque no había niños, ¿no? Puede ocurrir que mientras que las plazas de la concertada siga habiendo una gran demanda de plazas por parte de los padres, ¿no? Puede ocurrir que haya precisamente lo contrario, un debilitamiento de la pública, ¿no? Que estamos hablando aquí del peligro de la concertada, pero si hay un descenso del número de alumnos y los centros concertados no tienen problemas de plazas, al final puede salir perjudicada la pública, ¿no? Está claro. Lo que ocurre es que, volviendo al hilo del debate en el que estábamos, cuando se habla de que la elección de centro, yo diría quién puede elegir el centro.
¿Un ciudadano que paga sus impuestos en Alaurina el Grande puede elegir un centro privado? No, porque no existe, evidentemente. Lo puede elegir aquel que tiene un centro en sus proximidades. Habla concertado, público Pero, concertado. público Sí. concertado, efectivamente. Con lo cual, lo de esa máxima de que es que la elección del centro está ante todo, correcto, a todos nos gusta elegir entre un centro público, uno privado o el que sea, pero evidentemente esa posibilidad no se le da a todo el mundo. No tiene toda la Entonces, población. como no todo el mundo la tiene, lo que hacemos es quitársela al resto. Si yo no digo que no, pero si yo no digo que no, pero quiero que se ponga en valor el esfuerzo que también se hace desde la pública, porque la pública es la que atiende la escuela de adultos, la pública es la que tiene aulas especializadas de educación específica para alumnos que tienen un trastorno bastante considerable, son de educación especial y eso están en centros públicos y sus padres van allí porque no se lo ofrecen en ningún otro lugar. En los conservatorios de música también enseñanza pública. Quiero decir que a veces se simplifica bastante el debate y se habla de que, bueno, lo importante es que se elija el centro. Evidentemente que se elija el centro, pero evidentemente hay que potenciar y valorar lo que es el trabajo que también se hace desde la pública. Y no se puede... ¿Has terminado? Y eso no va en perjuicio de eso, ¿no? ni en desmérito de la privada, A mí lo que es me muy llama, respetable. Me llama la concertado. atención que, como ha comentado antes Silvia, o sea, los profesores de la pública ganan más dinero que en la concertada. Ganan más dinero. Yo, si me permite, Mati, diría que los de la concertada ganan menos, que los de la que pública. los compañeros Es de la decir, pública. Que no es que ellos ganen mucho. No, yo no he dicho que ganen mucho, digo que ganen más Ganan que los de la más, eso concertada. sí. Bueno, tienen sueldos que son prácticamente equiparados. Puede variar algún pequeño complemento, eso lo dice la ley, además que está establecido así. Bueno, la equiparación salarial sí. es prácticamente... No, no es así. Los sesenios no los tenemos, compañeros. Bueno, pero el Eso SSN crea una brecha pero es un complemento terrorífica. menor, está hablando de una cuantía muy pequeña, es muy pequeña. Pero bueno, evidentemente estamos comparando términos diferentes. Es decir, la equiparación salarial es loable, no tengo evidentemente, yo lo que quiero es que todo el mundo pues tenga reconocimiento salarial, cuanto más mejor, Bueno, pero también evidentemente ellos han el entrado. acceso, quería plantear la pregunta así. pero el acceso no son en las mismas condiciones. Un funcionario público ha tenido que pasar un procedimiento selectivo muy duro dentro de lo que es mérito y capacidad, cuestión distinta en los concertados. Que no tenemos mérito ni capacidad No, en el proceso selectivo. Que no habéis pasado un proceso selectivo de Que oposición. no pasa, de oposiciones no, pero un Evidentemente proceso no. selectivo que habría que plantearse si es igual de duro o más que el de oposiciones. Bueno, Seguramente no. Seguramente yo creo que no. las O sí, oposiciones o son, sí. son más duras y de hecho generalmente Muchísimo más duras. se suelen pasar los profesores de la concertada a la pública cuando consiguen la plaza. Entonces mi planteamiento es, si en teoría están los mejores profesores que han pasado... Bueno, que han pasado un proceso de selección más duro, que en teoría lo pasan los mejores, los que aprueban las oposiciones. En teoría. ¿Por qué la gente no cree tanto en la pública como en la concertada? Yo es que niego la mayor. Pero Yo es, niego la es mayor. que los hechos dicen lo contrario. Voy a hablar de hecho. En mi centro en primero de bachillerato, tenemos listas de espera. Mi centro está en una zona que es Málaga Este, perdón por hablar en petit comité, ¿no? Dentro de lo que es la zona, y es un centro donde la pública ocupa un... Pero ahí hay un pequeño matiz, y es que muchos colegios concertados no tienen bachillerato, o lo tienen de privado, no concertado, sino privado. Bueno, hay centros de bachillerato con conciertos que no tienen llenas las aulas, y en cambio en el mío hay listas de espera. Luego ¿Pero eso ocurre en el resto de la enseñanza? O sea, en primaria y en secundaria, donde suele haber más problemas es en las plazas de la concertada, no en la de la pública. Pues claro, es que esto es como hacer trampa en el solitario. A ver, dígame la trampa dónde está. Claro, evidentemente. Los alumnos que vienen a mi centro, cuando inician su calendario en primero de ESO, ¿no? En la nueva etapa de secundaria, la Administración ha dado un centro adscrito, un único centro de primaria adscrito, con lo cual yo tengo que reservarle las plazas a esos alumnos del centro. A veces no puedo abrir una segunda línea, una tercera línea, porque no me deja la Administración. ¿De acuerdo? En cambio, los centros, los colegios privados y concertados, tienen desde, como antes decía, de lo que antes era preescolar e infantil, ya tienen ahí la simiente. Ya tienen lleno el cupo y ese cupo se va manteniendo hasta arriba. Con lo cual no recibe alumnado nuevo. En cambio, yo sí recibo alumnado nuevo, limitado por la propia Administración, porque solamente me pone un colegio adscrito, pero cuando se abre la posibilidad a otros centros, como es en el bachillerato, pues resulta que la pública da mucha calidad en la enseñanza. No, yo no discuto la calidad, cuidado, Claro. Que yo no digo nada. Y recibimos premios por el trabajo de los compañeros y estamos trabajando con proyectos. Y tenemos
una demanda que a veces supera la oferta. Sí, pero si no se lo discute, Entonces, pero que a nivel general, en primaria y en secundaria, suele haber bastante, incluso la gente hasta se investiga para ver si uno miente o no miente en donde vive o en lo que gana, ¿no? Entonces, por eso yo lo que digo es, ¿por qué no se apuesta por la transparencia? ¿Por qué cada colegio público, privado y concertado diga, estos son mis resultados? Para que las familias, a lo mejor, los públicos tienen mejores resultados que la privada, o la concertada, que no, es que lo digo públicamente, yo no lo sé, ni nadie lo puede saber a la hora de compararse uno con otro. Porque no quiere la administración, No, cada mira, vez que sí. se Pero tarda... es que no tiene mucho Si sentido. ves, por ejemplo, las notas de selectividad, ¿Qué? un año es público, otro año privado, otro Sí, año pero ese público, es el otro número público. uno, Paco, pero el bueno, resto la mejor nota. de los miles Los de alumnos mejores- no lo los sabemos. mejores expedientes de la universidad, pues también hay bastante equilibrio entre público y privado, No. Yo, No arrasan estamos uno llegando al sobre final y voy a introducir un asunto aquí. Se habla mucho pública concertada. Desde mi punto de vista hay un problema, hay un debate soterrado del que no se habla, que es más bien enseñanza concertada religiosa o no. Es decir, que yo creo que ahí hay un debate político, educativo, sobre si lo que está en cuestión, sobre todo en la nueva ley o en la posición de partidos como Podemos o como RC o como el propio PSOE, es si el sistema educativo español tiene que tener colegio religioso o no. Yo creo que ese es un debate, no sé qué pensáis, sobre este debate, ¿no? Porque al final muchas veces, nunca se dice, pero al final todo el debate acaba desembocando en ese hecho, ¿no? Siempre funcionamos con el péndulo político y llega la ley de un partido y ataca siempre lo mismo, la religión y los centros concertados. Nos vamos luego al otro lado del péndulo y se ataca y se intenta hacer lo contrario. La religión para nosotros forma parte de la mayoría de nuestros idearios de los colegios concertados, Sí. porque la proporción de colegios religiosos frente a los que son no religiosos es mayor. Y creemos que también forma parte de la elección de la familia. Los datos los publicasteis vosotros mismos en Diario Sur recientemente, son del Ministerio, es que las familias eligen en todo tipo de centros, en la red. El 81% eligen religión en primaria y baja un 69% en secundaria. Es decir, ¿por qué tocar una asignatura que es ampliamente demandada? Volvemos al tema de la libertad. Si la sociedad quiere que haya religión, unos por creencia, otros por historia, otros por costumbre, no entendemos que tenga que llegar un gobierno a tocar siempre el ámbito religioso. ¿Cuál es tu opinión? Yo, en el caso de la religión, creo que muchas veces es una maniobra de distracción del poder. Realmente, los acuerdos con la Santa Sede garantizan el que haya la posibilidad de que en los centros se imparta enseñanza de religión, de cualquier confesión religiosa, ¿no? que esté acordada con el Estado español. Aquí la cuestión es si es cuenta para nota o no cuenta para nota. Pero en cualquier caso siempre va a estar garantizada. La Iglesia dice que no tiene mucho interés que cuente o no cuente, ¿no? Sí, O sea, yo lo que he visto en la LOMCE es que realmente el matiz más importante está en que las autoridades religiosas no son las que van a seleccionar el personal que imparta religión, ¿no? Incluso que el currículo también quede un poco, lo que antes decíamos, al desarrollo normativo posterior para ver quién establece el currículo de religión en los centros. Paco, el último apunte porque nos estamos Bueno, quedando aparte de la concertada, yo creo que la ley también tiene un par de aspectos bastante complejos. El tema de lo aprobado, de la promoción y de la titulación con Ese es suspenso. Eso va a poner un poco contra las cuerdas y en entredicho Hombre, la labor de los profesores. yo creo Cuando que llegue el equipo el directivo el y apruebe. suspenso es la última herramienta Claro, que le queda al profesor, ¿no? Para Sí, poder... ¿no? Evidentemente. Y los de centros de educación especial, Claro. ¿no? Porque dicen ahora que en 10 años pondrán los medios en los centros públicos para atender a esos niños y bueno, te encuentras con que los institutos y los colegios no tienen ni un ascensor, ni unos baños adaptados, ni las puertas con las dimensiones. Entonces, ese tema Vamos a va tener que ser hacer una también segunda muy versión de este complicado. debate, pero un apunte muy rápido sobre los suspensos, sobre pasar... sí. Esa es lo que yo decía, que cuando hablamos de la religión yo creo que un poco una maniobra de distracción. La ley lo que lanza es un torpedo en la frustración de lo que es el trabajo profesional y lo que es el esfuerzo del alumnado, ¿no?, por aprobar las asignaturas. La verdad que en cualquier claustro el debate está a la orden del día. Es una barbaridad, es una atrocidad que se pueda proponer a titular un alumnado de secundaria
con infinitas asignaturas, porque de momento lo deja abierto. Claro. Y que el bachillerato se pueda titular con una asignatura. Eso es demoledor. Eso va en el desprestigio de la enseñanza. Sí. Pues me quedo con ese titular y... Coincido plenamente en este punto con ellos. Realmente se está bajando mucho el nivel y dejando la evaluación a merced de una serie de circunstancias ajenas a la nota que pone el profesor. Claro, es que la ley la tendrían que hacer docentes. Correcto. Eso es lo que decimos, Yo- que No la nos tendrían llame. que hacer políticos. Claro, es que es una ley que tiene una carga ideológica, como la mayoría de las leyes que Sí, hemos estado sí. hablando, y quizás yo veo que tendría que ser una ley técnica. Claro. A ver si alguna vez hay una ley técnica. Para mejorar el sistema y que no haya el Correcto. fracaso escolar que hay. Efectivamente. Yo me quedo con muchas cosas en el tintero, pero le invito a que volvamos a repetir esto y con más tiempo incluso. Bien, pues...